Hola, hay un tema que, bueno, últimamente está dando mucho que hablar, ¿no? En el mundo del cine, de la cultura. Sí, totalmente. Me refiero a cómo Disney está manejando esto de la diversidad en sus películas. Por un lado vemos que celebran historias nuevas, culturas diferentes, lo cual, oye, es genial. Ujú. Pero, al mismo tiempo, hay como una corriente de opinión, y esto se ve claro en los papeles que hemos estado mirando para hoy. Sí, en el análisis que tenemos. Eso es, una corriente que expresa cierta inquietud, ¿no? Por cómo se están cambiando personajes clásicos, historias que todos tenemos muy metidas dentro. Claro, personajes muy arraigados. Hay una frase en los apuntes que lo resume bien. Dice algo como, la diversidad es algo hermoso, pero ¿de verdad hace falta reescribir lo que ya funcionaba? Es una buena pregunta, la verdad. Pues justo esa tensión es lo que queremos explorar hoy. Vamos a meternos de lleno en el debate sobre la inclusión en Disney, apoyándonos en este análisis que comentábamos que, la verdad, es bastante detallado. Sí, examina diferentes enfoques. Exacto. Y sobre todo, las reacciones tan, bueno, tan variadas que está provocando todo esto. Que son muchas y muy diversas, sí. Los materiales que tenemos aquí delante nos muestran, digamos, las dos caras de la moneda. Ujú. Por un lado, se reconoce, y sin problemas, el acierto, el éxito de pelis recientes que han nacido ya con esa diversidad cultural de base. Han creado mundos nuevos, Totalmente. como Coco o Encanto, por ejemplo. Justo. Pero por otro lado, gran parte del análisis se para en la polémica. La que salta cuando la estrategia es otra, coger figuras icónicas del catálogo de siempre Los clásicos. y modificarlas, algo que algunos ven como un intento de cumplir pues, con ciertas expectativas de representación de ahora. Una especie de cuota, quizás. Podría interpretarse así. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá, desgranar esta dinámica. Vale. ¿Qué es lo que hace que una representación se sienta auténtica? Que sume, ¿sabes? ¿Y en qué momento puede empezar a verse como, no sé, algo forzado? Como algo impuesto desde fuera de la historia misma. Justo eso. Ok, pues vamos a ello, a ver qué sacamos en claro. Perfecto. Empecemos por lo positivo, lo que el análisis destaca como un acierto claro. La celebración de la diversidad, creando historias nuevas, originales, desde cero. Sí, eso lo subraya bastante. La documentación insiste en que Disney ha tenido éxitos muy grandes, tanto de crítica como de público, con películas que son diversas desde el principio, desde la idea inicial. Y menciona ejemplos concretos, ¿verdad? Sí, ejemplos que todos conocemos muy bien y que ilustran esto perfectamente. Habla de Coco, claro, esa maravilla visual tan emotiva. Ujú. La inmersión en la cultura mexicana. Exacto, el Día de Muertos, luego Encanto, que nos lleva a Colombia, con esa familia, la música, el realismo mágico. Una explosión de color y cultura. Totalmente. El análisis también menciona Moana, esa prota femenina tan fuerte, la conexión con las tradiciones polinesias. Y la mitología, que es fascinante. Y no nos olvidemos de La princesa y el sapo. Introdujo a Tiana, la primera princesa afroamericana de Disney, en Nueva Orleans en los años 20. Un marco muy potente también. La idea clave que transmite la fuente es que estas pelis se sintieron, bueno, la palabra que usan es naturales, auténticas. Como que surgieron de forma orgánica. Eso. Las ven como un éxito de la inclusión, pero lograda a través de la creatividad pura, de inventar algo nuevo. Y lo que resulta fascinante, si profundizamos en los argumentos que da el análisis, es entender por qué estos ejemplos se ven tan bien. Ajá. ¿Cuál es la clave, según ellos? Pues la clave, según este análisis, está en que estas películas lo que hicieron fue expandir el universo Disney. Añadir, no sustituir. Exacto. Añadieron nuevas historias, personajes frescos, representaciones culturales muy ricas, pero lo hicieron sin tener que tocar el legado que ya existía. No necesitaron cambiar lo anterior. Nada. No era cuestión de reemplazar o de corregir el pasado, sino de construir algo nuevo, al lado. Abrieron puertas a culturas, a identidades, a héroes diferentes que quizás no se veían tanto en la animación más comercial. ¿Dieron visibilidad? Justo. El análisis sugiere que cumplieron ese objetivo de diversidad a través de la invención, de la suma, no de la alteración. Crearon potencialmente nuevos clásicos por sí mismos. Claro, generaron nuevos referentes sin tocar los que ya estaban ahí. Pero claro, esto nos lleva de cabeza a la otra cara que el análisis trata, y con bastante detalle.
Sí, la parte más polémica. La controversia que genera lo que llama la reinvención de los clásicos. Y aquí es donde yo creo la cosa se pone de verdad interesante. Ujú. La documentación señala directamente a esa estrategia de coger películas, personajes, canciones incluso, que son como pilares de la memoria de mucha gente, De varias generaciones, sí. y cambiarlos bastante. Sugiere que la motivación que se percibe detrás suele ser adaptarse a los tiempos o cumplir objetivos de representación más explícitos. Lo que comentábamos antes, quizá. Y otra vez, los ejemplos que usa el análisis son muy concretos. Se habla mucho del cambio de etnia de Ariel en la versión de acción real de La Sirenita. Que generó un debate enorme, sí. Enorme. Y también se hace eco de las discusiones, los rumores constantes sobre una reinterpretación importante de Blancanieves y su historia en proyectos futuros. Sí, eso también ha sonado mucho. Ahora, lo interesante es cómo interpreta el análisis la reacción de la gente. Sugiere que una parte grande de la respuesta negativa no viene necesariamente del prejuicio, que a veces es como se simplifica todo. Ya, se tiende a etiquetar rápido. Sino de una sensación más profunda, como de que se está alterando la esencia de personajes con los que hay una conexión emocional muy fuerte, ¿no? De la infancia, muchas veces. Como si te tocaran algo muy personal. Eso. Es como si sintieran que se desdibuja, que se rompe algo fundamental de esas figuras, de esas historias originales. Y ahí es donde el material que estamos viendo traza una distinción que me parece fundamental. A ver. Establece una diferencia muy clara entre, por un lado, crear héroes y heroínas y versos, nuevos. Volvemos a Moana, Mirabel, Tiana, Miguel de Coco. Los ejemplos de antes, ¿sí? Y por otro lado, modificar personajes que ya existen, que están consagrados, que son íconos. Vale, crear versus modificar. Exacto. Según la perspectiva de esta fuente, es este segundo camino, el de la modificación, el que tiene un riesgo alto de que se perciba no como algo natural, sino como una imposición. Ujú. El análisis llega a decir que se puede interpretar más como una estrategia de marketing, quizá calculada para dar que hablar o para alinearse con ciertas agendas. Más que como una evolución lógica de la historia. Justo, más que como una evolución natural y necesaria de la narrativa en sí. Entiendo. Y además, el análisis apunta que esta estrategia puede estar provocando cierto cansancio, incluso rechazo en algunos sectores del público. Cansancio. ¿En qué sentido? Pues, si lo vemos en un contexto más amplio, las audiencias, sobre todo con los clásicos animados de Disney, no solo ven películas, establecen lazos emocionales muy, muy fuertes. Ya. Forman parte de tu vida, casi. Claro, esos personajes, esas canciones, son parte de la biografía sentimental de muchísima gente, de recuerdos familiares, de momentos importantes. Entonces, alterar elementos clave de esos referentes tan metidos dentro, según se ve en el análisis, puede sentirse como una especie de intromisión en esa conexión personal. Más que como una simple actualización. Exacto. Más que una bienvenida, expansión del universo. Se crea una tensión ahí, ¿no? Entre el valor indudable de buscar más representación y el apego, que también es legítimo, al legado cultural y emocional. No es fácil. No, desde luego, que no es una dinámica sencilla. Y esto nos lleva directos al tercer punto clave que se saca de los documentos. Una defensa bastante clara de la creatividad original. Como la mejor vía. Sí, como la vía más fructífera y menos conflictiva para lograr más inclusión. La postura que resume el material sería algo como: inclusión sí, por supuesto, bienvenida sea, pero mejor por la vía de la creación, no de la modificación forzada. Que se creen cosas nuevas. Exacto. Se insiste mucho en que una compañía como Disney, con el talento y los recursos que tiene, debería centrar sus esfuerzos en desarrollar nuevas historias, originales, vibrantes, emocionantes, que reflejen de forma genuina la diversidad del mundo actual. Tiene sentido. De hecho, el análisis vuelve a sacar el ejemplo de Moana. La fuente lo cita explícitamente como un modelo a seguir. Un caso de éxito. La presentan como una historia fresca, con una identidad cultural fuerte, propia, que no necesitó apoyarse en la nostalgia de un clásico para conectar a lo bestia con el público mundial y ser un éxito. No necesitó ese andamio, como dices. Nada, la recomendación implícita parece clara. El camino es hacer más Moanas, más Cocos, más Encantos. Crear nuevos mitos para las nuevas generaciones, que lleven la diversidad en su ADN desde el principio. Exactamente.
Y siguiendo por ahí, el análisis también se mete en las posibles consecuencias negativas que le ve a la estrategia de alterar los clásicos. ¿Qué consecuencias menciona? Pues plantea que, lejos de conseguir necesariamente más unidad o aceptación, esta táctica puede acabar generando rechazo. Y lo que es más preocupante, dividiendo a la audiencia. Uf, eso es delicado. Muy delicado. Contrapone esto con la idea, quizá un poco idealista, pero bonita, de que el cine, las grandes historias, deberían intentar ser lugares de encuentro, de experiencias compartidas que nos unan. Que sumen, no que resten. El argumento central que se saca de la fuente es bastante potente. Dice que es perfectamente posible lograr más y mejor diversidad y representación en pantalla sin tener que reescribir o alterar mucho los clásicos. Que no es una cosa o la otra. No lo plantea como una elección binaria, ¿no? La perspectiva del material sugiere que pueden y deben coexistir las dos cosas. Vale. Por un lado, historias nuevas, diversas, que enriquezcan la cultura, que ofrezcan nuevos espejos y ventanas al mundo. Y por otro, el respeto y la preservación, entendida como cuidar la esencia de los legados que ya están ahí. Que forman parte de la memoria colectiva. De millones de personas. Esto, claro, nos deja una pregunta flotando. ¿Cómo se encuentra el equilibrio justo entre innovar, adaptarse a los tiempos y respetar ese legado cultural y emocional tan fuerte? ¿Dónde está la línea? Si es que la hay. Esa es la gran pregunta. ¿Existe una línea clara? Justo ahí. Ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, si intentamos recapitular un poco lo que hemos ido viendo, basándonos en este análisis, Sí. vemos una distinción muy marcada. Por un lado, se aplaude, se celebra la inclusión cuando viene de la originalidad, cuando es parte de la historia desde el principio, como en Coco, Encanto, Moana. Los ejemplos que hemos repetido. Ahí la diversidad se ve como auténtica, como algo que enriquece de forma natural, pero por otro lado se señala la polémica, el debate fuerte y ese posible cansancio que parece surgir cuando se elige modificar personajes o partes centrales de los clásicos, como pasó con La Sirenita o se debate con Blancanieves. Y la percepción de que se altera la esencia. Exacto. El análisis interpreta que una parte importante del público puede sentir eso, o que es una decisión impuesta desde fuera. La conclusión principal que parece sacar la fuente es bastante directa. Inclusión sí, pero con creatividad original, no imponiéndola sobre lo que ya existe. Y partiendo de esa diferencia clave que hace el análisis, entre esa inclusión, digamos, orgánica, auténtica, la que nace de crear cosas nuevas, y los cambios en personajes clásicos, que pueden parecer más superficiales o estratégicos, quizá podríamos cerrar con una reflexión abierta. A ver, lanza. El material nos invita a pensar, aunque no lo diga así, sobre esa diferencia en cómo se percibe. Así que la pregunta que podríamos dejar ahí es, ¿cómo distingue la audiencia? ¿Cómo distinguimos cada uno de nosotros cuando vemos una peli? ¿Cómo distinguimos entre una representación que sentimos que enriquece la historia desde dentro, que parece salir de forma natural de los personajes, del mundo que crea, y otra que quizá parece responder más a cosas de fuera de la propia historia? Ya sean tendencias sociales, presiones de mercado, decisiones de la empresa o una mezcla de todo. Una pregunta complicada. Complicadísima. No tiene respuesta única, claro, pero parece que está en el centro de todo este debate tan actual que hemos intentado desgranar hoy, siguiendo lo que decía la fuente. Pues sí, una pregunta muy pertinente para cerrar. Queda claro que la forma en que Disney, bueno, toda la industria del entretenimiento, maneje esto de la diversidad y la representación va a seguir dando mucho que hablar. Va a seguir evolucionando seguro. Sin duda. Ha sido muy interesante profundizar en las perspectivas que ofrecía este análisis en concreto. Sí, la verdad es que da para pensar.